Pa Dios, buena Pablo, pues el Dijaulas. Buen día y bienvenidos a este foro de investigación de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 01 Pueblo Nuevo del grupo 205. El día de hoy nosotros hablaremos sobre el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Para este foro contamos con la participación de Contreras Pérez Daniela Concepción, Espinosa Silva Jania Maite, López Reyes Jorge Armando, Miguel Pérez Jocelyn, Ramírez Manuel Estefanía y Santos Borges Itzel Edith. El tema principal de este foro es el Día Internacional de las Lenguas Maternas. La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona en su vida. Es la lengua o idioma que una persona aprende en sus primeros años de vida y que normalmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Por lo tanto, el 21 de febrero se conmemoran a las lenguas maternas. Estefanía, te cedo la palabra. Bueno, como tú comentas, el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo. Ahora, ¿desde cuándo se celebra este día? Este día empieza a celebrarse desde el 2007, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este día para conmemorarlo, aunque podemos decir que se celebra desde el año 2000, cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan, apoyó la celebración en su discurso. El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999, aunque en 2007 la Asamblea General de la ONU proclamó el 2008 como el Año Internacional de los Idiomas. Ahora bien, ¿por qué celebramos este día? Se celebra para rendirle tributo al pueblo de Bangladesh, ya que en el año 1952, cuando sus habitantes estaban en las calles del pueblo celebrando el Día del Movimiento de la Lengua Bengalí, fueron atacados por un ejército de Pakistán. Aquí muchas de estas personas fueron asesinadas, pero sin embargo se mantuvieron firmes y de un derecho universal que tenemos, el cual les puede expresarse a través de su lengua. Me parece muy interesante el hecho de que haya un día en el año para conmemorar las lenguas maternas y así no olvidar nuestros orígenes que tenemos como personas. Itzel, te cedo la palabra. Yo quiero destacar que es importante que se haya declarado este día tanto para los pueblos originarios como para los países, porque esto brinda una oportunidad para plantearse objetivos para preservar las lenguas, además, claro, de afianzar y fortalecer el ejercicio de los derechos lingüísticos de los hablantes de estas lenguas originarias. Es parte de esa construcción por una interculturalidad en donde exista respeto por los derechos de estas personas. Y claro, también por la lucha contra la discriminación y el rechazo hacia los grupos originarios y cambiar todos estos pensamientos y actitudes que se han llegado a normalizar hacia estos grupos. Sí, el punto del que hablas es de suma importancia, ya que en la actualidad se discriminan a las personas que hablan su lengua materna. Y pues lamentablemente las personas que discriminan no saben el valioso significado que es hablar una lengua materna y seguir conservando sus orígenes y su patrimonio cultural. Jania, te cedo la palabra. El Día Internacional de la Lengua Materna es importante conmemorarse, ya que comenzó a celebrarse a partir del año 2000. Se realiza el 21 de febrero en memoria de los estudiantes que en 1952 se manifestaron por el reconocimiento de su lengua. Desde esa fecha hasta hoy, acostumbra en muchos países a organizar actividades que reivindiquen los idiomas y dialectos hablados en todas las regiones de la Tierra. También se puso en marcha el programa Telar de Voces, titulado que hace ilusión al tejido social, cultural y lingüístico de la nación. En este marco, se realizan diversas actividades, como lecturas en lenguas indígenas, talleres, presentaciones de libros, conferencias y exposiciones por todo el país, a fin de rescatar el legado lingüístico de México. Esto ha sido posible a través de encuentros para el intercambio de ideas relacionadas a este tema, y donde han participado grandes académicos, catedráticos, altos representantes, lingüísticas y sociedad en general. Ahora bien, tú también puedes formar parte de esta celebración, informándote más al respecto. También puedes compartir algún dato curioso, imagen o video alegórico a esta fecha en redes sociales.
Sí, me parece una buena idea el hecho de que se hayan creado programas para enseñar las lenguas maternas, ya que pues es de suma importancia el que se enseñen y así pues seguir conservando el preciado legado que nos han dejado nuestros antepasados. Estefanía, te cedo la palabra. Creo que es muy importante ocupar las redes sociales hoy en día para poder enseñar estas lenguas a las personas que no tienen un conocimiento, ya que los jóvenes las utilizan a diario y con esto podemos ayudar a que estas lenguas se sigan promoviendo y sigan existiendo actualmente. Ok, muchas gracias. Jocelyn, te cedo la palabra. Sí. Hablaré sobre la finalidad de las lenguas maternas. Considero que las lenguas maternas forman parte de la identidad personal de cada uno de nosotros, y es importante que todos perseveremos nuestras lenguas maternas, ya que gracias a ellas se fomentan valores como la tolerancia y el respeto. La diversidad de lenguas nos ayuda a entender que existen personas y culturas distintas, que debemos respetar y proteger, ya que son parte de la diversidad cultural alrededor de nuestro estado o país. Al hablarlas con honor y respeto, estamos contribuyendo en la protección de nuestras lenguas maternas y de nuestra identidad personal. Las lenguas maternas nos aportan conocimientos y distintas formas de comprender el mundo de diferentes maneras. Estas mismas fomentan la paz y el desarrollo sostenible. De igual manera, las lenguas maternas protegen los derechos humanos y libertades de distintos pueblos indígenas. Fomentan la inclusión social y la alfabetización. También considero que contribuyen en la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. Sí, la verdad, el hablar una lengua materna tiene muchas finalidades, ya que adquieres conocimientos de tus orígenes como persona. Además, que sirve para proteger el patrimonio cultural de los pueblos que hablan dichas lenguas. Jorge, te cedo la palabra. Sí, para mí es muy importante cuidar estas lenguas porque son parte de lo que nos identifica como mexicanos y como personas. De hecho, se calcula que más de 7 millones de mexicanos y mexicanas hablan una lengua indígena. Sé que son demasiadas, pero en este caso destaca el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco, el totonaco, el chol y el mazateco. Hay otras lenguas que siguen en pie como el tzotzil, el tzetzal. Estas lenguas están muy presentes en territorios como Chiapas, con sus pueblos tzetzales, Oaxaca con su población zapoteca y afroamericana, Puebla con sus comunidades nahuas y mixtecas, y Sonora con sus pueblos yaquis, mayos y guajirillos. Sí, lo que mencionas es muy importante. A pesar de que haya muchas personas en México hablando lenguas maternas, no son suficientes, ya que hablar una lengua materna es lo que te identifica principalmente de dónde eres. Daniela, te cedo la palabra. Sí, cada día la diversidad lingüística se encuentra más amenazada, pues un mayor número de lenguas desaparece. En promedio, cada 2 semanas una o 2 lenguas desaparecen, llevándose consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Gracias a que muchas personas se están dando cuenta de la importancia de las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materias plurilingüe. Desde los primeros estudios, el compromiso es cada vez mayor de que evolucionen en la esfera pública. Como hemos escuchado, las lenguas maternas tienen mucha importancia, por ello debemos implementar algunas acciones para preservarlas. Algunas de ellas son: introducción de las lenguas maternas en la administración pública que presta los servicios territoriales en territorios indígenas. Difusión de actividades en territorios indígenas o donde se hayan desplazado los indígenas con documentación en lenguas indígenas. Creación de centros de estudio de lenguas indígenas en las universidades. Edición de publicaciones en lenguas indígenas y enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas. Itzel, te cedo la palabra. Bueno, mencionaban lo de la desaparición. Sí, es verdad que estas lenguas están desapareciendo. De hecho, según las Naciones Unidas, más del 50% de las lenguas del mundo van a desaparecer para el 2100. Y claramente la mayor parte de estas serán lenguas indígenas. Las razones de las desapariciones pueden ir desde las reubicaciones forzadas, ya sea por conflictos políticos, por desastres naturales, etcétera. La discriminación. Esto ha llevado incluso a que, por ejemplo, los padres que han llegado a sufrir rechazo, discriminación por parte de las demás personas, tengan miedo de enseñarles a sus hijos a hablar en su lengua. Y eso ya va dejando de lado el continuar con su lengua, ¿no? De
ir como con esa tradición. Entre otras también, por ejemplo, la migración por razones económicas, la presión social por hablar las lenguas dominantes. Se sabe que realmente, por ejemplo, en México, si no hablas español, es muy difícil que tengas la oportunidad de acceder a ciertos servicios, es más difícil acceder a tu educación y al disfrutar del progreso de la economía. También, claro, la falta del reconocimiento legal. Sí, algo que mencionan sobre implementar la enseñanza de las lenguas maternas en las escuelas, pues sería de mucha ayuda, incluso desde el preescolar, ya que como los niños empiezan a hablar, se les hará más fácil aprender dichas lenguas y así ellos podrán hablarlas y a lo mejor en un futuro ellos podrán enseñar esas lenguas a otras personas. ¿Alguna opinión que tengan sobre los temas tratados? Estefanía, te cedo la palabra. Mi opinión sería que es un orgullo hablar una lengua materna, ya que son características que nos identifican y nos hacen nosotros mismos. Existen personas que tienen la oportunidad de hablarlas y es algo que nos ayuda a preservar nuestra cultura y representarla al mundo con. Jorge, te cedo la palabra. Sí, como dijo Estefanía, es un orgullo poder hablar una lengua y es realmente importante recordar y honrar este día porque son lenguas que nuestros antepasados nos heredaron, debemos preservar y las lenguas maternas para mí deben tener más visibilidad en la sociedad y tomarles más importancia. Ok, gracias Jorge. Jocelyn, te cedo la palabra. Sí. Opino que nadie debe avergonzarse de sus raíces. Todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Así como lo dijeron ya mis compañeros, el usar nuestra lengua materna para comunicarnos no tiene por qué avergonzarnos. Al contrario, considero que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, ya que son parte de nosotros y de nuestra identidad personal. Estas lenguas maternas son muy importantes de conservar porque ellas representan tradiciones de donde venimos. Y es bueno que las nuevas generaciones también aprendan a respetar y querer la gran diversidad de lenguas maternas que hay, ya que son la herencia que nuestros antepasados han dejado. Muchas gracias, Jocelyn. Daniela, te cedo la palabra. Sí, es importante que todas las personas contribuyamos para que no se pierdan estas lenguas maternas, pues sin ella perdemos prácticamente nuestras raíces. Si tenemos la oportunidad de hablar alguna de estas lenguas, podemos hacerlo, pues en muchos países contratan a personas que hablan esta lengua para que les den clases. Como dijo mi compañera Jania, nosotros podemos usar nuestras redes sociales para hacer un cartel, una campaña para promover el habla de estas lenguas, ¿no? Porque si bien nosotros los jóvenes somos los únicos que prácticamente podemos hacer que estas lenguas revitalicen, pues los adultos no tienen como el interés prácticamente de movernos. Entonces, como adolescentes prácticamente la carga viene sobre nosotros porque somos más propensos a hablarlas. Muchas gracias, Daniela. Jania, te cedo la palabra. Opino que conservar, recordar y hablar estas lenguas es importante, ya que forman parte de la identidad de cada persona. La diversidad de las lenguas nos ayuda a recordar nuestras culturas originarias, que nos distinguen, por lo que debemos conmemorar este día con mucho orgullo. Ok, muchas gracias, Jania. Y Itzel, te cedo la palabra. Creo que es muy importante conmemorar este día, pues las lenguas maternas representan una parte esencial de nuestra identidad como personas, como Estado, como nación. Y hablar una lengua ayuda a preservar nuestra cultura y, claro, de la cual, como bien han dicho, debemos sentirnos orgullosas y orgullosos. También, claro, hay que apreciar su importancia, fomentar el respeto hacia ellas desde sus hablantes y su protección. Ok, muchas gracias, Itzel. Bueno, ya para terminar, puedo concluir al escuchar todos estos puntos tratados, todo lo que ustedes han comentado sobre este día en este foro. Considero que las lenguas maternas son muy valiosas, ya que son un legado de nuestros antepasados y debemos conservarlos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues mediante programas para enseñar dichas lenguas y así pasen de generación en generación y no tan fácilmente sean olvidadas. Y bueno, esto sería todo por hoy. Damos por terminado este foro. Gracias. 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 Jarren, Shedi Jaurash.